Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Entré al depósito de objetos malditos del FBI. Antes que nada, les adelanto que, para mi sorpresa, no me hicieron firmar ningún acuerdo de confidencialidad luego de los hechos. Nadie va a creerte de todas formas, dijeron. Si lo cuento ahora, es porque considero que mis seguidores tienen la mente y el corazón abiertos para lo que debo decirles. Va para ustedes mi recomendación. Creer que las profecías no existen no va a impedir que se cumplan. Deseo comenzar la historia años antes. Pocas cosas permanecen tan arraigadas en mi memoria como la primera vez que pude observar de cerca el sillón Rivendiere de los famosos homicidios de la casa Hapster. Para ese entonces, ya me dedicaba a la investigación de lo paranormal y mi canal de YouTube estaba creciendo a pasos agigantados. No debería tener razón para sentir miedo, ¿verdad? Pues se equivocan. El sacerdote que me había invitado a la limpieza de la casa, solicitada por sus desesperados nuevos propietarios, me pidió encarecidamente que no me acercara al sillón. David, no te pares a menos de 2 metros y solo piensa en cosas triviales. No le des sentimientos que pueda usar en tu contra. Fue lo primero que me dijo cuando llegué para instalar un espectrómetro. Lo segundo que el buen padre Laurent hizo fue guiñarme un ojo y pedirme que, para la próxima, trajera una remera más discreta. Y tenía razón. Estaba usando una playera deportiva con un degradé de colores que me hacía ver como un gigante caleidoscopio de 1,90 m. Combina con su estola morada, padre. Le respondí riendo. Las mediciones no dejaban lugar a dudas. La casa estaba infectada por completo, y alguien había utilizado el fino Rivendiere para un conjuro. Claro que los $250,000 de evaluación del mueble bien ameritaban el intento del sacerdote, que no paraba de rociarle agua bendita. Siento una profunda tristeza con solo mirar ese sillón exquisito. Le hice caso al padre y alejé de mi mente a los seres queridos. Traté de pensar en algo material y se me ocurrió concentrarme en mi camioneta Dodge Nitro. Repasaba una y otra vez sus líneas elegantes y trataba de ubicar de memoria el instrumental y el equipo de sonido. Con los ojos cerrados, me sumergí en el recuerdo feliz del día que compré el vehículo y cuánto me gustaba acelerar a fondo con la música a todo volumen. «David, no», gritó el sacerdote agarrándome de un brazo. Al abrir los ojos me di cuenta que estaba parado a 5 centímetros del Rivendiere. Sin notarlo, había caminado hasta el sillón. Cuando terminamos y nos despedimos del matrimonio Remo, los nuevos propietarios de la casa, supe por la cara preocupada del padre Laurent que el ritual no había funcionado. Al subir a mi camioneta lo confirmé. Mientras conducía a casa, la radio se prende sola y suena a todo volumen la ranchera que dice: «Aquí voy llegando, me llaman la muerte, visto siempre muchos colores, voy a conocerte, me llaman la muerte». Tras intentar apagarla sin éxito, comencé a perderme en la música al máximo de potencia y sentí ganas de acelerar. Mi pie se hunde en el pedal inyectando gasolina. Voy cantando ahora a toda voz: «Aquí voy llegando, me llaman la muerte, visto siempre muchos colores, voy a conocerte, me llaman la muerte». Recordé el comentario del sacerdote sobre la remera que lucía y un escalofrío estremeció mi espalda. «Me llaman la muerte, visto siempre muchos colores», pensé. Esto no puede ser casualidad. Decidí detener la Dodge de golpe. Un conductor muy joven que manejaba al volante de una combi me esquivó propinándome toda clase de insultos. La radio se apaga con un ruido abrupto.
Seguí manejando en dirección a mi casa, y 200 metros después vi la patineta manchada de sangre, y escuché los gritos desesperados de la abuela de aquel niño, que yacía sobre la calle, con algunos huesos por fuera y la cabeza aplastada. Desastre ocasionado por la misma combi, que minutos antes casi impacta conmigo. Jamás volví a conducir rápido y, desde entonces, trato de vestir siempre de un solo color, generalmente de negro. Sobra decir que, cada vez que escucho esa ranchera, siento que alguien va a morir. En mi larga carrera como investigador paranormal, he podido contemplar otros objetos con fama de endemoniados, medirlos con mis aparatos y estudiarlos a fondo. Casi todos ellos pertenecen a colecciones privadas y otros tantos se encuentran en poder de la Iglesia. Sin embargo, jamás había podido acceder a los que custodia una división especial del FBI, simplemente porque no sabía que tal cosa existía. Hace 2 años, mi buen amigo Carlos Journet, médico de vocación, perito forense de profesión y que trabaja al servicio de la Secretaría General de Interpol, vino con la novedad. La misión de Carlos es servir de nexo entre el FBI y las demás fuerzas de varias naciones en materia de homicidios. Me confesó que, pese a vanagloriarse de ser pioneros en la ciencia y la tecnología criminalística, Estados Unidos es el país que más empleo hace de videntes, médiums y toda otra ayuda paranormal que pudiera necesitar. Recuerdo que los llamó idiotas supersticiosos con aires de superioridad. No obstante, lo que más captó mi atención fue cuando Carlos me dijo que el FBI tenía una división encargada de custodiar objetos que se portan mal. Y no lo decía en broma. El nombre de dicha unidad es DOBA, División de Objetos con Malos Ataques. Por supuesto que la información nunca es gratis. Mi amigo se ofreció a contármelo todo con lujo de detalles el día que pudiera probarle, sin lugar a dudas, que lo paranormal es real. Acepté el desafío. Con Carlos hemos discutido durante años sobre la existencia de todo aquello que está más allá de lo evidente. Por su trabajo como experto forense, ha conocido lo peor de los seres humanos, y siempre terminaba nuestras conversaciones con una frase que reflejaba su experiencia. David, mejor cuídate de las personas. Si vieras de lo que son capaces por ambición o celos, no te haría falta creer en demonios. La cuestión es que Carlos podía solicitar acceso a DOBA, y demás está decir que me encontraba obsesionado con acompañarlo, solo que primero debía ganar el desafío y convencerlo, sin lugar a dudas, de que los fenómenos paranormales existen. Llamé a Gina y le dije que la necesitaba. Ella es una medium que a veces me ayuda con las investigaciones. Sugirió con cierta risa burlona que Carlos y yo nos encontráramos con ella en el Pozo de las Ánimas, un pequeño bosque de álamos al costado de una carretera que une 2 pueblos rurales. Cuando llegamos con Carlos ese sábado a la noche, Gina nos esperaba con una fogata encendida en el claro, que forman 5 árboles altos. La medium fue específica con las instrucciones. Primero ella diría unas palabras, luego debíamos ver el fuego fijamente y, finalmente, desviar nuestra mirada a las copas de los árboles. Entonces, señor, usted dejará de ser escéptico, le dijo a Carlos, y los 3 nos sentamos sobre la hierba seca. Espíritus de los que han sido colgados en este lugar, comando su presencia, repitió 3 veces Gina, y luego, en voz baja, nos indicó que miremos las llamas. Minutos más tarde pidió que levantáramos la vista y observáramos ahora las hojas más altas de los álamos, que se mecían con un viento suave, formando sombras en tonos rojizos. No tardé mucho en divisar a una joven ahorcada entre las ramas tupidas. Se sacudía con violencia para tratar de cortar la soga. Vestía ropas antiguas y quería decirme algo, pero la voz era un ronquido espantoso. Bajé la vista inmediatamente, al mismo tiempo que mis manos y pies se congelaron. Miré a Carlos, que se encontraba muy tranquilo siguiendo las instrucciones de Gina. Pensé 2 opciones.
O bien no distinguía ningún espectro, o estaba tan acostumbrado a ver cadáveres que nada le daba temor. La médium se paró lentamente y caminó hasta las espaldas de Carlos. Se agachó para decirle algo al oído. En ese momento, mi amigo dio un alarido espantoso y se fue corriendo hacia los vehículos con asombrosa velocidad. Cuando llegué a su lado, estaba ahogándose en un mar de lágrimas. «Carlos, cálmate. ¿Qué viste?», le dije, poniendo una mano en su hombro. Cuando al fin se repuso, lo hice ingresar a la camioneta. Seguía sin responder. Regresé al claro para abonarle a Gina el dinero prometido por sus servicios. Me dijo que se iba a quedar para ayudar a los espíritus que quisieran cruzar el umbral de luz y me garantizó que nada malo le había pasado a mi amigo. Puedo prometerte que el miedo le va a durar unos días. Pronto volverá a ser escéptico y eso terminará destruyéndolo. Ahora vete. Llevábamos media hora en la carretera cuando Carlos dijo: «Había un niño, David, un pequeño de 7 años, no más, ahí, ahorcado en la copa del árbol. Claro que ni siquiera creía en lo que veía, pensaba que todo era sugestión, un truco barato de la médium. Entonces noté que el viento lo movía y comencé a asustarme. Pero algo raro tenía, porque la ropa era moderna. Se vestía parecido a los chicos de ahora. Cuando reparo en el calzado, veo que solo tiene uno. El otro pie estaba desnudo. El cadáver empieza a estirar sus manos hacia mí, pidiéndome algo con desesperación. Mi corazón latía fuerte, pero seguía pensando que no era más que un engaño. Es ahí cuando Gina me susurra al oído: «Se suicidó porque la abuela iba a pegarle fuerte si volvía a la casa sin una de sus Adidas azules. Te lo juro, David». El niño ahorcado tenía una zapatillita Adidas azul de cuero. Tan claro lo vi como te estoy viendo a ti. Mientras le duró el espanto, Carlos cumplió su promesa. Al ser un experto respetado y colaborador del FBI, no le costó demasiado elaborar un ardid para conseguir los permisos de visita a la división de objetos que se portan mal, como traducía defectuosamente, con cierta burla, tal como lo anticipó Gina. Cuando pasó el miedo, mi amigo volvió a ser el descreído de antes. Aunque le recordaba su grito de espanto y lo vivido en el Pozo de las Ánimas, solo reía y me acusaba de haberle montado un buen show esa noche para engañarlo. Sugirió que la médium había utilizado un proyector para que las imágenes del niño parecieran reales y otras teorías absurdas. ¿Cómo sabía Carlos de la existencia de esta unidad especial del FBI? De pura casualidad. Años atrás hubo un asesinato ritual de 2 mujeres extranjeras cometido en los Estados Unidos, más precisamente en Denver. Cuando viajó para analizar los elementos de prueba, se encontró con la sorpresa de que faltaba el baúl donde los pedazos de las víctimas fueron acomodados por sus asesinos. ¿Por qué no estaba? 2 oficiales que custodiaban el depósito de evidencias le confesaron entre lágrimas lo que habían visto. La tapa del baúl se abrió de golpe a las 12 de la noche, y las cabezas de las mujeres se asomaron. Cuando sus ojos negros se dirigieron a nosotros, gritaron: «Los 2 van a matarse pronto». Nadie quiso seguir vigilando el depósito de evidencias, y amenazaron con renunciar a menos que se llevaran esa cosa maldita de ahí. Claro está, como Carlos no creía en nada que la ciencia no pudiera medir objetivamente, amenazó con presentar un informe si el baúl no aparecía. Ya que era una prueba clave en el caso, lo hicieron pasar a una sala, y unas horas después llegó una oficial federal, mostró su credencial del FBI y lo llamó aparte. Mi amigo exhibió su identificación de Interpol, dejando en claro que no iba a ser una presa fácil para la agente especial. ¿Sabe cuántos asesinatos vinculados a rituales satánicos se producen en los Estados Unidos? 720, solo el año pasado. Su baúl está bien preservado en nuestra unidad, que almacena todos los elementos de prueba que no pueden guardarse en los depósitos locales porque, digamos, no hay personal calificado para esa tarea, le explicó la mujer. Si el homicidio se produjo en Denver, es lógico que la evidencia quede en Denver, dijo Carlos impaciente.
es que esos objetos, digamos que influyen de forma negativa en la moral del personal de las fuerzas locales y son problemáticos. Puede usted no creerlo, pero no podemos permitirnos que cada vez que haya un crimen de esta naturaleza y alguna prueba del hecho, comience a generar temor entre quienes deben custodiarlas, se presenten renuncias masivas, sostuvo con elegancia la agente especial. ¿Me está diciendo que policías entrenados renuncian por miedo a un baúl? Exactamente eso estoy diciendo, y no podemos permitirlo. Por eso tenemos una división creada en el FBI desde 1972 que se encarga de custodiar esta evidencia problemática. Si necesita verla, debe ir a Washington, edificio Hoover, en el 935 de la Avenida Pensilvania, segundo subsuelo, depósito Douba. Allí está su baúl, sostuvo la mujer extendiendo una tarjeta personal que rezaba: Agente especial Catherine Tolson. Insólito, gritó Carlos retirándose del lugar. Los dos asesinos de las chicas de Denver se suicidaron con cianuro un día después, por lo que el caso fue dado por resuelto y cerrada la investigación. Sin motivo para viajar a Washington, Carlos regresó al país. Su naturaleza hizo que mandara un correo al mismísimo Jürgen Stock, secretario general de Interpol, para desentrañar lo que mi amigo sostenía eran irregularidades que no podían permitirse. La respuesta no tardó en llegar. La Division of Objects with Bad Attitude, creada por el director asociado del FBI, Clyde Tolson, surgió como una solución ante la crisis de personal que las fuerzas del orden norteamericanas experimentaron durante la década del 70, signada por la efervescencia religiosa y la proliferación de cultos satanistas. Hay un protocolo bien establecido. Cualquier objeto o evidencia que deba preservarse y cuya presencia sea motivo de renuncia del personal uniformado que debe custodiarla, será inmediatamente remitida a Douba. Le asignaron a tal fin un depósito en el edificio central que se estaba construyendo en ese entonces y donde aún continúa funcionando. Por cierto, la agente especial Tolson, nieta del fundador, también me ha escrito. Me invita a capacitarlo a usted en buenos modales. Si bien le expliqué a la agente Tolson que usted ha colaborado con el FBI en más de 50 ocasiones de forma exitosa, sea más paciente la próxima vez. Atentamente, Dr. Jürgen Stock, secretario general, Interpol. Carlos estaba realmente indignado con la respuesta. Por eso me había contado todo este asunto que él llamaba un disparate, pero que sabía se transformaría en una obsesión para mí. Necesitaba una excusa para llamar a la agente Tolson y continuar este duelo intelectual entre ambos. Cierto también es que la mujer le había resultado atractiva, pero eso me lo confesó recién en el avión rumbo a Washington. ¿Cómo hiciste para conseguir que me autoricen?, le pregunté mientras intentaba reclinar mi asiento para soportar un vuelo de 4 horas en categoría económica. Sencillo. Le dije a Catherine Tolson que eras mi demonólogo de confianza y que te necesitaba si iba a revisar la evidencia D-307 del caso Iván Cruza, que debería estar en Nueva York, pero no la encontraban en el depósito local, respondió Carlos, y me incorporé de un salto. ¿Estás hablando de lo que pienso?, le pregunté exaltado. Sí, la agente Tolson me confirmó que tienen en la división de objetos que se portan mal la espada que usaba Cruza para los homicidios. ¿Me estás diciendo que voy a poder ver el santo grial de los objetos endemoniados? Irusta la jueza, la espada que susurra, dije casi gritando. La azafata, con rostro preocupado, nos preguntó si necesitábamos algo. Negamos con la cabeza. Colombia cree que una ciudadana de su país, asesinada el año pasado en Ohio, puede ser víctima de un imitador de Cruza. Estaba embarazada. Le abrieron el vientre de arriba abajo, tal como lo hacía ese psicópata demente, y el corte es de idéntica calidad. Además, al novio le amputaron la pierna izquierda cuando trató de salvarla.
Es exactamente el mismo modus operandi que el original. Entonces Interpol se ofreció a ayudarlos. Mejor dicho, yo me ofrecí a ayudarlos. Y de paso, veo a la bella Catherine Tolson. Ohio era territorio de Cruza también. Creo que ahí asesinó a 3. Claro que no puede ser el mismo. Lo mataron en el 2004. Dije, sabía todo de ese maldito asesino de embarazadas. Cruza está muerto, pero como la evidencia del caso no está donde debería estar, es decir, en Nueva York, donde lo asesinaron a balazos, la familia de la colombiana piensa que hay un loco imitador suelto que se robó a Irusta, la jueza, y la usó para masacrar a la joven. Por eso estamos viajando, para corroborar que la evidencia D-307 no ha sido robada y se encuentra preservada en la división de objetos que se portan mal del FBI. No suelo ser muy afectuoso con mis amigos, pero les juro que, de la emoción, besé la frente de Carlos durante varios segundos. No se molesten en encontrar Iván Cruza en Google. El gobierno de Estados Unidos ordenó a cada empresa de Internet que aplicara el derecho al olvido, sobre todo lo relacionado con el caso, y desapareciera por completo la historia. ¿Por qué? Por los imitadores y por pedido en conjunto de todas las partes. Les explico. Iván Cruza había nacido en Biertan, Rumania, y de niño emigró junto a su madre a los SNPQ para tratar graves quemaduras del pequeño. Se cree que ella le arrojó aceite caliente de manera intencional, y como resultado parte de la cara y un brazo quedaron desfigurados. Ya adolescente, vuelve brevemente a Biertan, y lo hace con un detector de metales. Tenía una verdadera obsesión con la búsqueda de reliquias enterradas, actividad que le permitía estar alejado de las burlas por su aspecto y, sobre todo, de su cruel madre. Para no ser reprendido por las autoridades, sale en la noche helada de Biertan, detector en mano, a buscar en cercanías de la vieja iglesia fortificada. Al parecer, el aparato se descompuso y el muchacho insultó en varios idiomas. No tenía dinero para comprar otro. Preso de la bronca más visceral, arrojó un pedazo de hierro que había desenterrado antes contra los vidrios de la iglesia y emprendió la huida por el campo. Al pasar cerca de un árbol, escucha el pitido metálico de su detector. Ve con asombro que el mismo sigue sin funcionar. Sin embargo, pasa otra vez por el mismo sitio y vuelve a escucharlo, dándose cuenta que el ruido proviene de algo que está enterrado y claramente lo está llamando. Así cavó casi 3 pies de profundidad hasta dar con una caja, donde al abrirla encuentra, brillante e impoluta, la espada con la inscripción Irusta Judecatorul. Irusta. La jueza es delgada y ágil. La leyenda dice que fue forjada en el siglo XVI por encargo de un soldado de poca monta llamado Valoris, que deseaba llegar a ser rey. El herrero Alexandru se negó en un principio porque solo forjaba armas para la realeza. Valoris no tuvo mejor idea que asesinar al hijo y a la esposa del herrero, usando una espada desafilada y rota. Cuando Alexandru descubrió la carnicería que habían hecho con su familia, varios soldados ya lo tenían rodeado. Hazme una espada tan filosa y dura que tu cabeza ruede de una sola vez cuando te golpee con ella. No vaya a pasarte lo mismo que a tu mujer e hijo, que por culpa de mi vieja y dañada espada tuve que desmembrarlos poco a poco. Le dijo Valoris. El herrero aceptó y cuenta la leyenda que, entre los metales secretos de su forja, agregó también los huesos de su esposa e hijo para alimentar la fragua, junto a un pergamino donde encomendaba su alma al primer demonio que quisiera ayudarlo con su venganza. Irusta. La jueza estaba lista y entregada en mano a Valoris, quien, tomándola por su empuñadura roja como la misma sangre, leyó el nombre grabado en el metal y quedó complacido. Del otro lado había una inscripción pequeña que decía Shoptesk Seurmease, que significa susurro lo que vendrá. Al verla, el infame soldado temió brujería y le exigió al herrero que revele el secreto de la forja. Sin levantar la vista del suelo, el buen hombre obedeció. Para lograr que sea la más mortal de todas las armas,
Mezclé nobles metales y mucha injusticia, dijo. La cabeza del herrero Alexandru se desprendió del cuerpo de un solo golpe. Por lo que se sabe de Valoris, ganó muchas batallas, se cortó la pierna izquierda con la propia espada, y sus hombres lo asesinaron cuando las mujeres fértiles o embarazadas del pueblo comenzaron a aparecer abiertas desde la garganta hasta el ombligo. Irusta la jueza fue reclamada por un dueño posterior que decidió enterrarla cuando comenzó a susurrarle cosas terribles. Volviendo a Ivan Krusa, dejó Viertan por tierra hasta el Adriático, y desde allí retornó en barco a los Eeuiu. Pudo resistirse a Irusta la jueza solo por unos minutos. Luego su mente se dañó del todo, y finalmente terminó con la vida de al menos 48 embarazadas menores de 25 años. Cuando la tenía cerca, la espada resultaba ser muy convincente. «El anticristo nacerá pronto, debemos evitarlo, ayúdame», le susurraba. Finalmente le dispararon 2 veces a quemarropa y murió junto al río Hudson. Krusa llegó a ser el asesino serial más buscado de aquel entonces. Sin embargo, luego de muerto, la popularidad y su misión perversa con tintes religiosos llamaron la atención de gran cantidad de imitadores que, en su mayoría, eran fanáticos de algún culto o secta satánica. Por si no lo saben, hasta el día de hoy, cada vendedor de armas de EEU está obligado a reportar a todo cliente que solicite adquirir una espada. La madre de Iván y los demás ciudadanos de apellido Krusa también eran hostigados constantemente por fanáticos religiosos que amenazaban con asesinarlos. En la Florida, incluso, Tony Krusa, un anciano con un apellido que se escribía diferente, pero se pronunciaba igual, fue encontrado crucificado en el hogar de retiro donde vivía. Las familias de las mujeres asesinadas por el demente tampoco tenían paz. Un taxista en Maine le disparó a la hermana menor de una de ellas directamente en el estómago para evitar que pueda tener un hijo en el futuro. Dijo que lo había hecho para impedir el nacimiento del anticristo.